Estamos hablando de la mayordomía. Ya hemos hablado de mayordomía en algunos temas. El día de hoy vamos a hablar uno de los más escabrosos. El tema de la mayordomía del dinero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es escabroso o no? Sí, es escabroso. ¿Ah? Mucho afán. No, el Señor es bueno y Él siempre provee lo necesario. Lo importante es que nosotros entendamos que mayordomía, en primer lugar, es administrar algo que no es nuestro. Porque todo le pertenece al Señor. Y en todos estos temas de mayordomía hemos llegado a la conclusión de que todo le pertenece al Señor. Y hoy vamos a hablar de cómo administrar el dinero y las posesiones materiales, los bienes materiales que el Señor nos ha dado. Vamos a hablar de esto que siempre genera un poco de incertidumbre porque uno dice, y bueno, el dinero nunca alcanza y el dinero siempre falta y después ya me suben el sueldo, pero me sigue faltando. Y siempre el dinero falta. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice sobre cómo administrar nuestro dinero. Marcos capítulo 12, 41 al 44. Es una escena muy especial con nuestro Señor Jesucristo, un momento especial en el templo, en donde en un momento en que las personas que iban al templo estaban depositando sus ofrendas. Llevaban sus ofrendas y se ve a una persona. ¿Tenemos, Paulita? Marcos 12, 41, 44. Los que tengan sus Biblias pueden seguirle en sus Biblias o pueden seguir lo que ya nos va a proyectar Paulita. Entonces estaban ahí y llegaban, ¿no? Todo el mundo, voy a parafrasear, con sus grandes cantidades de dinero a depositar, a dejar la ofrenda para el Señor. Iban los fariseos y los que tenían mucho dinero haciendo sonar, ¿no? Me imagino que tenían sus bolsas de dinero, qué sé yo, cómo sería en esa época. Iban las monedas de plata, de bronce, de oro a dejar. Y dice así la palabra del Señor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, dice, cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué importante que nosotros consideremos lo que el Señor nos está enseñando. Es el Señor Jesús el que nos está diciendo esto. Él no está diciendo que todos debían dar todo. Él no está diciendo que los ricos dieron más. Él está diciendo que la viuda dio más. Nosotros tenemos que considerar, dice que depositó 2 blancas. No soy un experto en la economía de los tiempos de Jesús, algo estuve investigando, y 2 blancas más o menos, como dice allí, es un cuadrante. Un cuadrante representa la 64ª parte de un denario, ¿no es cierto? Y un denario dice que era lo que más o menos un medio denario ganaba al día una persona de clase media. En los tiempos de Jesús casi no había clase media. Había ricos y había pobres, por lo general. Muy pocos eran los de la clase media, porque así estaba dadas las circunstancias por el Imperio Romano. En Roma sí había gente que tenía mucho dinero, otros que tenían un poco menos, y habían los pobres también, pero en los países que eran conquistados, por lo general, habían ricos y habían pobres. Pero sí habían algunas personas que tenían, como decir, un estatus de clase media en nuestra época. Podríamos decir, en esa época, un secretario, un profesor, habían los adivinos. Eran gente que tenía un estatus, podríamos decir, más o menos aceptable, como lo tiene una clase media en esta época. Entonces, una persona de estas más o menos ganaba un medio denario al día. Y si ustedes que son expertos en matemáticas, aquí hay unos financieros, se ponen a hacer cuentas, medio denario, y la señora dio un cuadrante es un 64ª parte de un denario, tampoco, y con eso ella tenía su sustento. Sin embargo, no tuvo ningún reparo
en coger sus 2 blanquitas, eran unas 2 moneditas de cobre, las más insignificantes, y las echó. Yo me imagino que ha de ver, ustedes imagínense en el cuadro, no fue con una vergüenza así, ¿no? Sacó sus 2 moneditas y puso así, sin hacer bulla. Pero el Señor supo hacernos ver que fue más importante lo que ella dio que todos los que los demás dieron, aun cuando los demás dieron más. En esa época el sacerdocio era una élite y los sacerdotes tenían mucho dinero, quizás muy parecido a nuestra realidad económica en el momento de hoy. Se está formando nuevamente unos grupos religiosos o, como diríamos, que son administrados por las mismas personas que predican, y al hacerlo eso, lógicamente están involucrados y se mantienen ahí. Eso no está mal, eso está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ya vamos a ver más adelante. A lo que yo voy, que en esa época también el sacerdocio era una élite, era una clase social muy importante dentro de los judíos. De hecho, a nivel judío era la clase más importante porque eran gobernados por los romanos. Y tenían gobernantes como el famoso rey Herodes, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Pero ellos no eran judíos, pero sin embargo eran parte del pueblo porque vivían en el sector, habían nacido por el sector y habían sido elegidos como gobernantes supeditados al poder del Imperio Romano. Pero los que realmente tenían influencia eran los sacerdotes, de la clase de los sacerdotes, y tenían mucho dinero. Bueno, entrando en nuestra materia, una vez que hemos visto este ejemplo de la viuda y la reflexión que nos hizo nuestro Señor Jesucristo de la importancia de lo que ella dio y de lo que la diferencia con lo que dieron los demás, debemos guardar en nuestro corazón, en nuestra mente, esto porque nos va a servir para ciertas reflexiones más adelante. Pero nosotros tenemos que entrar en qué mismo es esto de administrar el dinero, de administrar los bienes que el Señor nos ha dado. Y como iniciamos en las ocasiones anteriores en los diferentes temas, lo que tenemos que darnos cuenta primero es de quién es el dinero, de quién es la plata, de quién es el oro, de quién son los bienes materiales. Y Ageo, capítulo 2, verso 8, nos dice claramente que de Él es el oro y es la plata. A Él le pertenecen el oro y la plata. Porque el Señor en su soberanía, y yo les comentaba esto, que a veces la gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder, piensa y dice, no, si yo tengo dinero, yo tengo poder, yo tomo las decisiones. Pero en cualquier momento el Señor en su soberanía ve, les quita todo y se quedaron en nada. Que el Señor permite que tengan, que el Señor les da, por supuesto. Así sean personas que no conocen a Cristo, así sean personas que no son parte de la iglesia de Cristo. Sí, el Señor les da el dinero. Para bien, para mal, ellos sabrán lo que hagan con el dinero, pero el Señor les da. No solamente es cuestión de que yo en la iglesia y como hijo de Dios reconozca y digo lo que Dios me da a mí es del Señor, le pertenece a Él, como la viuda. Tenía todo el sustento de su día, pero ella no tuvo ningún problema. Y estoy seguro que cuando la viuda salió del templo ya no tenía que comer. No tenía para qué comer, pero estoy seguro que no se debe haber muerto de hambre. Porque el Señor es fiel y el Señor es bueno. El Señor no entra al detalle a explicar qué es lo que pasó con la viuda, pero nosotros sabemos que el Señor jamás puede abandonar a los pobres. Entonces, primer punto que tenemos que tener en cuenta y considerar, que no es nuestro lo que tenemos, ni el dinero, ni las posesiones, ni los bienes. Y es muy común entre nosotros, siempre decimos, es que es mi carro, mi casa, mi ropa, mis zapatos, mi terreno. Estamos en el terreno de nuestro hermano Edison. Sin embargo, esta propiedad es de él. ¿No es cierto? El Señor le dio. Pero él tiene muy clara la idea de que el Señor le dio. ¿Pero para qué le dio el Señor esto? Para servir a Dios. Y aquí estamos. Y no es que le pagamos un arriendo, no le pagamos arriendo. Simple y llanamente, hermanos, aquí reunámonos. Y aquí estamos. Tenemos que reconocer que todo lo que tenemos nosotros le pertenece al Señor. Y cuando hablábamos de
de la familia conforme al corazón de Dios. También había los casos, ¿no? Por ejemplo, las mamás, por lo general son las mamás, ¿no? Mi hijo, mi hija, mi fulano, mi mengano, o sea, está el mí delante de todo, porque nosotros estamos acostumbrados a eso, es nuestra naturaleza. De pronto, sí, pues la mamá dice, yo lo tuve en mi vientre, yo lo llevé por 9 meses, yo le di a luz, y es mi hijo. Para el papá, de pronto, para nosotros se nos hace más fácil decir, no, es del Señor, porque a la final no le cargamos 9 meses. Pero la mamá es la que le llevó 9 meses y lo siente muy de sí, porque creció en su interior. Esto es para que nosotros entendamos de que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, le pertenece al Señor. Incluso el oro y la plata y todos los bienes, la casa, el carro, todo lo que poseemos le pertenece al Señor. Entonces debemos saber que todo proviene de Él, que Él es el que nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos, y ese es el segundo punto que tenemos que tener claro en cuanto al dinero y a los bienes. Lucas capítulo 12, verso 22 y 34. Él es nuestro proveedor. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis más vosotros que cualquiera de ellos? Parafraseo. A veces nosotros nos desesperamos y nos preocupamos por el dinero. Y decimos, Dios mío, ya no me alcanza. ¿Y ahora qué voy a hacer? Hasta el día viernes debo pagar la deuda, Dios. ¿De dónde me vas a dar para pagar la deuda? Y empezamos a preocuparnos. Y Señor, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué le doy de comer a mi familia? ¿Y ahora qué me brindo? Ya no me alcanza el dinero. Y empezamos a desesperarnos. Pero nuestro Señor Jesucristo es muy claro y nos dice, no se preocupen. Nuestro Padre que está en los cielos es nuestro proveedor. Ya dijimos, es el dueño de todo, del oro, la plata y de todo lo que existe. Y no tiene problema en coger un poquito de eso y darnos a nosotros, porque Él es nuestro proveedor. Ya vamos a ver más adelante la importancia de, a veces queremos demasiado, ¿no? Y vamos por el camino y decimos, me voy a encontrar una bolsa de dinero. ¿Quién no ha pensado eso? Quisiera encontrarme una bolsa de dinero. Quisiera encontrarme un maletín lleno de dinero. Muchos hemos pensado, es lo que tenemos en nuestra mente, porque decimos, es que yo necesito dinero. No sé si el Señor nos vaya a dar de esa manera el dinero. Yo no sé. Pero lo que yo les digo es que nosotros no debemos desesperarnos, porque el Señor muy claramente nos dice en su palabra que Él es el que nos provee. Si los animalitos, los pajaritos, las plantas, los lirios del campo se visten tan bien y todo lo demás, no debemos preocuparnos por lo que habemos de comer, por lo que habremos de vestir. Porque Él nos va a dar. Entonces, segundo punto que tenemos que tener muy en cuenta sobre el dinero y los bienes materiales y todas las cosas que poseemos, es que Él nos va a proveer lo que nosotros necesitemos. Porque si se han dado cuenta, el animalito puede tener mucha comida. El pajarito, digamos, el cuervo que habló. Si come demasiado, ¿qué pasa con el cuervo? No vuela. ¿Sí o no? Porque un pajarito, la típica frase, ¿no? Estás comiendo como un pajarito. Poquito. Porque si el pajarito come mucho, se pone muy pesado y ya no puede volar, que es su forma de movilizarse y desplazarse. Entonces el Señor le da lo que el pajarito necesita. El león necesita comer bastante, un animal fuerte, no tanto respeto que impone un león. Cuando cazan las leonas y van a comer, comen, ¿no? Ya se comen y se hartan. Y de ahí se quedan tranquilos. Y cuando usted va y pasa al lado de un león, no lo voy a hacer, ¿no? Cuando ya ha comido, no hay que preocuparse porque ya comió y no tiene hambre. Y no va a matar porque solo mata cuando tiene hambre. Pero nosotros somos diferentes, ¿no? Ya nos llenamos. Y qué rico, ¿cómo no voy a comer esto? El Señor nos da lo que necesitamos.
Y sí, su palabra dice que nos va a dar hasta que sobreabunde. Sí, pero cuando nos dará hasta que sobreabunde, cuando nosotros sepamos que tenemos que usar, y me estoy adelantando, únicamente lo que necesitamos. Y lo que no necesito y me da de más el Señor, ¿para qué será? Para compartir. Ya vamos a ver más adelante. Esa es la mayordomía, ese es el secreto de la mayordomía. Pero como segundo punto, conozcamos que el dinero y los bienes y las posesiones materiales proveen del Señor, viene del Señor. Él nos va a dar todo lo necesario. Tercero, y como ya me adelanté un poco, estar satisfechos con lo que el Señor nos da. El Señor nos da y nos provee lo que nosotros necesitamos y nosotros debemos estar felices con lo que Él nos da. Mateo capítulo 6, verso 31 al 34. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de lo que tenéis necesidad y que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Por el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. Nosotros somos especialistas en desesperarnos. Nos encanta desesperarnos por lo que va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, qué va a pasar la próxima semana, y qué voy a comer, y qué voy a vivir. Y empezamos a amontonar cosas, un por si acaso no haya. Voy a amontonar, y no estoy diciendo que sea malo esto en la administración, sino que qué hay en nuestro corazón. ¿Qué pasó con el rico Zabulón? Llenó hasta atestar de pared a pared, todos sus graneros estaban llenos, y tenía demasiado, y dice, ahora sí, carne, ven, siéntate y descansa, come, bebe, que tienes, ve, para toda tu vida. Necio, esta noche vienen por tu alma. Y todo lo que tú has guardado, ¿para qué? ¿Para quién queda? ¿Para quién sirve? Y analizábamos, ¿se acuerdan cuando empezamos la mayordomía? ¿Quién se lleva nada de lo que tiene en la tierra? Nadie. Y nuestros aborígenes y la gente antigua tenían por costumbre enterrar, ¿no es cierto?, a los muertitos con chichita y con maicito y con sus bienes y sus cosas para que tenga para la muerte. Y algunos, decíamos, hasta les enterraban con las mujeres, ¿no es cierto? ¿De qué nos sirve? Nadie se lleva nada. El Señor nos da exclusivamente lo que nosotros necesitamos, no nos va a dar ni más ni menos. Y ustedes retrocedan mentalmente en su vida y desde que conocieron al Señor o quizás antes, y desen cuenta que quizás antes tenían menos de lo que tienen ahora, pero eran felices. Quizás cuando eran jóvenes o cuando no tenían mucho dinero, de pronto tenían un pantalón, 2 pantalones, pero con esos 2 pantalones eran felices. El uno se lavaba y el otro se ponía. Se sacaba el otro, se ponía y era feliz. Pasaba jugando, pasaba divirtiéndose cuando éramos niños. Nos divertíamos inocentemente. ¿Cómo nos divertíamos los de nuestra generación? Salíamos al campo, hacíamos volar cometas. ¿Cómo hacíamos la cometa? Cogíamos unos sixes, un poco de papel cometa, pegábamos ahí y le hacíamos la cometita, a veces con papel periódico, porque no había para el papel cometa. Le poníamos unas tiras ahí y dele a la piola. Shhh. Ahora es el papalote, que tiene que tener la figura de un pajarito y que tiene que tener todo. Y no sé si el niño se divierte igual de lo que nosotros deberíamos, pero yo me acuerdo que me divertía muy bien. Y a veces no tenía que comer. Iba al campo y no sé si ustedes tuvieron la oportunidad, crecían bastante por aquí poquito las niguas, les decíamos. Y nos comíamos de las niguas que estaban en el campo, en las hierbas, y éramos felices comiendo las niguas. Y en mi infancia, cuando me iba a la tierra de mi mamá, que era en Ambato, y yo pasaba feliz las vacaciones. ¿Y cuáles eran mis vacaciones? Estar ahí, corre del un terreno al otro terreno y nos íbamos caminando por allá y coge peras y coge manzanas y coge claudias y come, feliz de la vida. Y éramos contentos con lo poco que nos teníamos, pero éramos felices. Y quizás empezó a llegar más dinero y de pronto ya crecimos y Dios nos dio una profesión, nos dio un sueldo y ahora ya no nos alcanza el dinero. Amados hermanos, haya paz en nuestro corazón.
Porque como dice el Señor, no debemos afanarnos. Él nos va a dar lo que nosotros necesitemos, ni más ni menos. En ocasiones y a personas específicamente Dios sí les va a dar más. Ya vamos a ver por qué, como hablábamos sobre el asunto de ellos. Dios nos va a dar más por un propósito, pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con lo que necesitamos. No más, porque si no se va a empezar a corromper nuestro corazón. Entonces Dios lo que quiere a nosotros es darnos lo que necesitemos. No le pidamos el saco de dinero. No le pidamos los 3 carros último modelo. No le pidamos, no sé, si el Señor quiere darnos, gloria a Dios. Pero el Señor nos da lo que nosotros necesitamos. Este es el tercer punto, ¿no? Estar satisfechos con lo que Dios nos da sobre lo que se refiere al dinero y a los bienes materiales. Este es lindo, este puntito. Lo que Dios nos da es para que lo disfrutemos. Qué lindo. El Señor nos da las cosas para que las disfrutemos. ¿Qué nos dice en 1 de Timoteo capítulo 6, verso 17? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en sus riquezas, las cuales son inciertas. Lo que les dije al principio, un rato tengo y después ya no tengo. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¡Qué lindo! Y a veces pensamos que el Señor no quiere que se disfrute. ¿Cómo va a disfrutar? No, usted tiene que estar, orando de rodillas y pasar todo el tiempo sacrificándose. Y como en la Edad Media tenían que latillarse por pecadores, incircuncisos, fariseos, impíos, y se latillaban. El Señor no quiere que hagamos eso, el Señor quiere que estemos felices y todas las cosas que el Señor nos da es para que nosotros lo disfrutemos en su voluntad. Recuerdan que hablábamos del tiempo la semana anterior y decíamos que como en Eclesiastés capítulo 3 verso 1 nos dice que para todo hay tiempo en la vida. Bajo el sol, para todo hay tiempo. Hasta para disfrutar. Y el Señor nos da las cosas para que las disfrutemos. Para que sí, si yo tengo dinero, qué lindo poder irme y servirme una buena comidita. Entonces las cosas que el Señor nos da es para que nosotros las disfrutemos en su voluntad. El quinto punto dice, lo que Dios nos da es para dar, para compartir. Y esta es la parte que ya empezamos nosotros a demandarnos. El Señor ya nos empieza a demandar. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 20, verso 35? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Porque a nosotros nos gusta recibir y Señor, dame un saco de dinero. Y Señor, y somos tan ingenuos y tan, ya vamos a ver más adelante, tan afanados por el dinero, que a veces ahora en las redes sociales se han puesto, ¿no? Es de moda eso que te mandan que el saco de dinero, que la virgencita, hola, soy Lupe, que si no me pasas ni sé cuántas veces no te voy a bendecir y que cosas. Y la gente, es que las personas están tan desesperadas por tener, y que es capaz de hacer cualquier cosa por tener dinero y por el afán de tener dinero. La desesperación de tener el dinero. Pero mejor es darnos, dice el Señor. Demos antes que esperemos recibir. Y vamos a ver las características del dar, pero yo quisiera hacerles reflexionar algo muy interesante que encontré. Les voy a compartir. Hay 4 frases o 4 palabras, en el Nuevo Testamento que son muy importantes para la vida del cristiano. La primera es creer. Debo tener fe. ¿No es cierto? El Señor nos enseña a tener. ¿Cómo estoy aquí? ¿Cómo tengo a Cristo en mi corazón? Porque creí. Y la palabra creer se repite 272 veces en el Nuevo Testamento. Otra de las palabras importantes es orar.
¿Por qué es importante orar? Porque tengo que estar en continua comunión con Dios y recibir las disposiciones que Dios me da para mi vida. Y yo tengo que orar y para ponerme en comunión con Él. ¿Y saben cuántas veces está la palabra orar en el Nuevo Testamento? 371 veces. Orar. La tercera palabra es amar. Y ustedes, los que me conocen ya algún tiempo, saben que para mí el amor es lo más importante, porque Dios es amor. Y si yo tengo a Dios en mi corazón, debo tener amor. Y si no tengo amor, no tengo a Dios en mi corazón, dice el apóstol Juan. Entonces es muy importante el amar, pero sin embargo el amar está, ¿saben cuántas veces? 714 veces en el Nuevo Testamento. Y la cuarta palabra, no van a creer, es dar. Dar. De lo que yo tengo, dar. Nada misterioso, nada difícil, nada complicado. Solamente meter la mano al bolsillo y dar, o meter la mano acá y dar, sacarme y dar. ¿Y saben ustedes cuántas veces está esta palabra en el Nuevo Testamento? 2162 veces. Dar. Porque el Señor lo dijo. Mejor es dar que recibir. Yo encuentro más bendición y voy a ser más bendecido y voy a ser más prosperado mientras yo dé. Ya vamos a ver las características del dar, porque no es solamente de coger, verás, Señor, que estoy dando, no. Verás que a este que está muriendo de hambre le estoy dando un pan para que coma. Verás que, no, si yo doy, tengo que dar con ciertas cualidades y con ciertas características. Y la palabra de Dios es muy clara en esto. Por eso es que yo les digo, es mi criterio personal y que les estoy compartiendo porque el Señor me lo dio esto. La clave de la administración correcta del dinero, la clave de una correcta mayordomía del dinero y de los bienes materiales es dar. Si yo doy, estoy cumpliendo la voluntad de Dios, porque Dios me da a mí para bendecir a otros. Porque Dios me da a mí, sí, para que coja lo que es necesario para mí, pero bendecir a otros. ¿Y de qué me sirve a mí acumular tanto dinero? Y el otro día leía un artículo de personas que están en la obra del Señor, que están sirviendo, son siervos de Dios, hombres y mujeres. Y había el escalafón de los más ricos y los más millonarios. Y habían personas que tenían fortunas por sobre los 50 millones de dólares. Tanto dinero. Y no estamos hablando de que era el dinero del ministerio, no, era su dinero. Eran sus posesiones, era lo que poseía. ¿Y se imaginan qué harían ustedes con 50 millones de dólares o más? No, es algo que, no sé, yo no alcanzo a imaginar. 50 millones de dólares en mi cuenta bancaria. ¿Qué hago con 50 millones de dólares? ¿Y para qué me sirve? ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces ahí va lo importante de que el Señor me da, pero Él me da para dar. Y una de estas personas decía, leí una frase textual que estaba entre comillas, es que yo necesito el dinero para viajar, y para viajar a predicar la palabra del Señor. Obviamente, yo no puedo viajar en una aerolínea comercial, porque no puedo mezclarme con los pecadores. Entonces yo tengo que tener mi propio jet privado para poder viajar y compartir la palabra de Dios, de tal manera que yo llegue en una condición de santidad, de que pueda compartir la palabra de Dios. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo solamente les digo lo que leí. Entre comillas estaba su expresión. Y ustedes pónganle en manos del Señor y que piensen, ustedes, ¿qué es lo que estaría pensando del Señor de esta persona? Y sí, el Señor no va a tener problema en decirle que siga teniendo el dinero y le seguirá dando, es más, para que se siga hundiendo más. Pero amados hermanos, tengamos en cuenta que Dios me da. ¿Para qué? Para que yo, sí, recuerdan los 5 puntos, ¿no? Y uno de esos, sí, Dios me da lo que yo necesito. Y me da para que pueda compartir. Claro que tengo para disfrutar. Tengo que disfrutar también lo que el Señor me da.
Pero ¿hasta cuándo es el límite de disfrutar? Y ahí van las cosas, ¿no? Que uno dice humanamente en la carne. Es que yo ya no puedo comer con cuchara. ¿Cómo? Copas del Señor de plástico. ¿Cómo? Tiene que ser de plata, por lo menos. O si no son de cristal, digamos, al menos de... Empiezan a subir los estándares, empezamos a subir nuestros estándares. Pero ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Y no está mal subir los estándares. Lo que es importante es ver lo que está en nuestro corazón. Si en nuestro corazón hay vanidad, hay orgullo. Y si yo puedo servirme, el vino y la cena del Señor en unas copitas de plástico, a fin de que el dinero que serviría para comprar unas copas de cristal, mejor las de plástico, porque con ese dinero podré ayudar a una persona en la iglesia, en la congregación del Señor que está pasando necesidad y necesita. No tengo problema. Pero ya, ¿cómo ¿te imaginan? ¿Cómo voy yo a comer en pocillos de barro o cosas por el estilo? O sea, el dinero y las posesiones materiales pueden cambiar nuestra vida. Y si el Señor nos ama, escuchen esto, si el Señor nos ama, nos va a dar solamente lo que necesitemos, de tal manera de que nuestra vida y nuestra integridad espiritual no se vea corrompida y dañada por el dinero. Porque el dinero llega a cerrar, las posesiones materiales nos cierran nuestra visión y no podemos ver. Y Dios me ha dado una casa, no es grande, pequeña más bien. Y me dio con 2 cuartitos y uno para, y tenemos 3 cuartitos. Y ahora José Luis ya no está, ya no vive con nosotros. Claro, él tiene su cuarto, está allí. Pero no sé, de aquí a poco de pronto ya él toma otro rumbo. Y ya no voy a necesitar la casa. Pero hay personas que dicen, no, es que yo quiero una casa grande, quiero una casa con unos 10 cuartos. ¿Y para qué quieres 10 cuartos? No, es que de pronto viene un hermano para hospedarle al hermano. Ah, qué bueno. Es que el Señor dice que debemos ser hospedadores. Ah, qué bueno. Esperemos que lo cumplamos. Amados hermanos, esos son los puntos que nosotros debemos considerar en cuanto al dinero y a los bienes. Tener claro esto. Y ya ingresamos al segundo y gran punto, que es la clave de la mayordomía es dar. Pero Pepito, ¿cómo va a ser solamente dar? Si Dios no me va a dar solo para dar. También va a ser para mí. ¿No? Ya va a entender que solamente es para dar. Y como decía, y el Señor hizo la reflexión, nuestro Señor Jesucristo hizo la reflexión sobre la viuda, y sobre la viuda dijo que ella había dado todo lo que tenía su sustento para ese día. Nosotros debemos estar conscientes, como nos dice en 2 de Corintios, capítulo 9, versos 6 y 8. 2 de Corintios, capítulo 9, 6 y 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Vean, esa es toda la mayordomía. Usted no se preocupe de que le va a faltar, Dios le va a dar. Pero cuando usted ya tenga en todo lo suficiente, no le dice el Señor que se restrinja, no le dice el Señor, no, yo voy a comer solo el desayuno, porque si gasto en el almuerzo ya no puedo darle al hermano. No malinterpretemos la cosa. Aquí nos está hablando claramente el apóstol Pablo y nos dice que tengamos en todo lo suficiente, abundemos, dice, o sea que va a sobreabundar, ¿para qué? Para que tengamos buenas obras, para que podamos ayudar y que podamos dar. Entonces, en primer lugar, lo que yo tengo que hacer con mi dinero, que todo es del Señor, lo primero que tengo que hacer es dar.
Primero dar a quién. Primero dar a Dios lo que le corresponde a Él, porque el Señor no le pide que le dé todo. El Señor le pide que le dé una parte. Y aquí viene la gran polémica que últimamente se ha desatado y que dicen que no, que los diezmos ya no son los diezmos porque los diezmos eran para el Antiguo Testamento y hoy día ya no, y que si hay diezmos entonces también tiene que haber las primicias porque las primicias también eran el Antiguo Testamento, entonces ahora también tenemos que tener las primicias. No, que el Señor solo habla de ofrendas, que el Señor no habla de diezmos, y otros dicen no, si el Señor solo hablaba de limosnas y por eso solamente debemos dar limosna, considerando limosna 1 centavito, 2 centavitos, y eso es lo que tenemos que darle al Señor. Sí, la palabra de Dios habla de primicias, la palabra de Dios habla del diezmo, la palabra de Dios habla de las ofrendas, la palabra de Dios habla de las limosnas. Y si nosotros recordamos lo que leímos, anda repitiéndoles Corintios 9, 6 y 8, nos vamos a dar cuenta que el Señor primero lo que quiere es que lo que usted dé sea con un corazón alegre. Y por eso les decía cuando ustedes recogimos las ofrendas, que lo hagan con alegría de corazón. Y yo siempre les digo esto, porque muchas personas les cuesta dar. Y nosotros no estamos para, como iglesia, para ser piedra de tropiezo y crear en las personas una actitud de rechazo al Evangelio, porque dice, y bueno, y si yo doy, ¿qué van a hacer con la plata? Es mi dinero y estoy dando. Los débiles en la fe piensan eso. Y nosotros no tenemos derecho a ser piedra de tropiezo de esas personas débiles que están recién creciendo, que están naciendo. Si yo voy donde Eddie y le digo, ve hermano, necesitamos, no te preocupes, ahí está, tome. Necesitábamos la silla para este humilde siervo. Usted sabe que por el problema que tengo necesito estarme sentando, disculpen que me siente. El rato menos pensado, llegó la sillita. Ve, hermano, estaba por ni sé dónde y esta es la silla ideal. Y la verdad, es la silla ideal. ¿Qué es eso? ¿Diezmo? ¿Qué es eso? ¿Ofrenda? ¿Qué es eso? ¿Primicia? ¿Qué es eso? ¿Limosna? No sé. Usted no se enfrasque en una cosa que... Es cierto que el Señor Jesús nunca habló de diezmo. Y en algún momento vamos a hablar más detenidamente de esto de lo que debemos darle al Señor. Es otro tema, pero lo que quiero hacerles notar es que sí, puede ser primicia, puede ser diezmo, puede ser ofrenda, puede ser... Y el Señor Jesús jamás se detuvo a decir, es que usted tiene que dar el diezmo, es que usted tiene que dar ofrenda, es que usted tiene que dar la limosna. Lo único que Él resaltaba es lo que hay en su corazón y con qué le da al Señor, con qué actitud le está dando al Señor. Claro está que la palabra de Dios dice que debo dar el diezmo, ¿no es cierto? Porque soy un ladrón si le robo al Señor lo que le corresponde al Señor. Por supuesto que sí. Pero le va a ir mucho peor si usted dice, no, es que si no le doy al Señor, me dice que soy ladrón y le estoy robando. Te le voy a dar porque si no después me va a ir peor. Vea, se sepultó económicamente. Preferible, y esto es de parte de este humilde siervo, preferible no de nada. Porque está cargando una tremenda condenación con esa actitud. Es que si no el Señor después me va a estar reclamando de que no he dado el diezmo. Toma el diezmo. Mi hermano, no haga eso. En ese caso guarde nomás su dinerito en el bolsillo y empleen lo que usted quiera emplear. Cuando usted tiene que dar para ser feliz, confiando en el Señor, tiene que dar con alegría de corazón, porque Dios ama al dador alegre, nos dice Pablo. Y si usted coge y saca el diezmo, ¿es el diezmo? Señor, ahí está el diezmo. Con alegría de corazón. Y perdona, Señor, que no te dé más. O sea, ¿qué hay en mi corazón? Y si saco no el diezmo, sino el 1%, Señor, para tu honra y tu gloria, el 1%.
¿Qué es lo que hay en su corazón? La viuda dio el 100%, por eso empecé con eso. Y cuando Ananías y Zafira estaban por ahí, ¿no? Y veían que los que daban sus bienes, vendían sus propiedades y traían a los pies de los discípulos y venían y dejaban delante de Pedro, ¿no? Aquí está lo que vendí, esta propiedad, este terrenito que tenía, que sea usado para la gloria del Señor. Amén. Y me imagino que es natural, ¿no? Debe haber ganado un estatus esa persona, ¿no? Qué bien el hombre, ve. Ese corazón de servirle, de darle las cosas, ¿ve? ¿Vendió? ¿Para qué? ¿Y para qué era usado el dinero en esa época? ¿Para qué usaban los primeros cristianos? No tenían templos. No había sueldo para el apóstol Pablo, no había sueldo para el apóstol Pedro. Era para la extensión de la obra, para ayudar a las viudas, para ayudar a los necesitados. Para eso era. Y también dice que había para el sustento de los santos. Pero Pablo era muy claro en esas cosas. Vean, a mí no me vengan con que cuando yo llego ese ratito a la iglesia, a ver, vean la ofrendita para el apóstol. Y el Pablo ahí en compromisos. Si es que tienen en su corazón dar algo, recojan con anterioridad. Cuando yo llegue ya me vaya y me dan. Y si no tienen en su corazón dar, mejor no me den nada. Y Pablo trabajaba para su sustento. A lo que yo iba es lo que debe haber en su corazón. Y cuando Ananías y Zafira vendieron su propiedad, ay, mi terrenito que me dejó mi mamita, ¿qué habrá dicho, no? ¿Sería de la mamita, del papito? ¿De quién sería? ¿O sería el terrenito que tanto esfuerzo, ayudo, 20 años de matrimonio ahorrando para comprar este terrenito? Mi jubilación. Y como vieron que el otro hermano dio y le fue súper bien, pero demos nomás, demos para... Y confabulan entre los dos y dicen, sí, venden, pero ya cuando tenían la muyapa en la mano, ya estaba en la platita ahí, híjole, pero ¿por qué vamos a dar todos? Damos la mitad nomás, la mitad nos quedamos y la mitad damos, pero hacemos entender que dimos todo. ¿Era malo que se quedaran con la mitad? No, estaba bien. Si ellos querían quedarse con la mitad y dar la mitad, estaba bien. Pero ¿qué hubo en su corazón? Y ustedes saben lo que pasó. Tal vez Rosita no sepa. Cuando fueron, dejaron en los pies de los discípulos, del apóstol Pedro. Primero ¿quién fue primero? Ananías. Dejó la ofrenda y le llamó la atención Pedro. ¿Por qué cedéis a la tentación? ¿Por qué habéis convenido en contra del Señor? Y no fue Pedro el que le mató. Dice que cayó muerto. Y después vino la Zafira inocente, ya no sabía nada de nada, ¿no? Y los aplausos, algo, ya dimos. ¿Y por qué habéis convenido para tentar? Ahí están los que van llevando a tu esposo, te van a llevar a ti. No era que el apóstol le mató ni nada. Era la consecuencia. Amados hermanos, si usted tiene esa actitud, mejor no lo haga. Porque se sepulta económicamente. Si usted quiere darle al Señor algo, con alegría, con sencillez de corazón. Si quiere darle el 100% de lo que tiene, dele el 100%. Si quiere darle el 1%, dele el 1%. Pero sepa que el Señor le pide que al menos le dé el 10%. Y este humilde siervo no le va a estar exigiendo jamás. Ni le va a estar, a ver, ¿dónde están los sobres? A ver, el Javier, ¿cuánto gana el Javier? No está el 10%, Javier, ¿qué pasó? No, nosotros no estamos para eso, nosotros no somos, el Señor no nos ha puesto para eso. Ventajosamente y gracias a Dios, los hermanos que iniciamos este ministerio, tenemos esa visión de que el dinero de aquí es para la edificación de la propagación de la palabra del Señor. No es para el enriquecimiento de nadie. Y este siervo que ustedes ven aquí no es que tiene sueldo de lo que cogemos, no, gracias a Dios tengo mi trabajo y de eso vivo, el Señor me provee lo necesario. Y todo lo que ingresa es en estas cosas, en la comunión que tuvimos el día domingo, para eso es el dinero. No digo que en algún momento determinado el Señor nos bendice y crecemos y somos una iglesia de 2,000, 3,000 miembros y evidentemente tendremos que contratar a alguien que nos ayude y ya viene un siervo y tendremos que pagarle de ahí. Ya vamos a ver la administración de la iglesia la próxima semana.
Pero a lo que yo voy, hermanos, que su corazón no se corrompa y su corazón no se dañe con la idea de ¿qué irán a hacer con la plata? Claro, por eso anda en ese carrazo el hermano. Y yo ven este carro viejo que ando ahí. No se corrompa. Si usted tiene eso en su corazón, mejor no dé. Y póngase a cuentas con el Señor. Pero yo le digo que el Señor le pide que le dé. Esa es mi obligación. Entonces, lo primero que debo hacer con lo que tengo es darle a lo que le corresponde al Señor. Segundo, debo proveer a los de mi casa, y eso es importante. Y conversaba con un hermano el día de ayer mientras estábamos lacando la cruz. Estábamos ayer haciéndole a la laca ahí. Y le decía, y le contaba de que yo cuando era joven, en alguna vez de mi vida, andaba lacando pisos para tener mi platita. Porque era un hermano que me dio la oportunidad, y ese hermano tenía, ¿cómo se dice? Siempre me olvido eso. ¿Cómo era, hermano? 7 oficios, ningún beneficio. 7 oficios y 10 necesidades. Y 10 necesidades. Emprendía un negocio, nunca le iba bien, emprendía otro negocio, pero no era problema de los negocios, porque los negocios, yo solamente con la lacadita, ¿ve? Tenía buen billete yo. Sino que él utilizaba mal el dinero, malgastaba. Y uno de sus errores era proveer para los de su casa. Y ahí nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un tigre. ¡Qué tremendo! Dese en cuenta. Si usted es del esposo, es del marido, es del, ¿cómo se dice? Marido macho mantenedor. Su obligación primordial es sostener a su casa. Ya vimos, la primero que tiene que hacer es, con su plata, dar lo que le corresponde al Señor. Ya vimos las condiciones en que tiene que dar lo del Señor. Segundo, tiene que dar a los de su casa. No puede gastarse en otras cosas, o en sí mismo, sino primero es su casa. Y un padre y una madre, ¿qué es lo que primero hace? Yo primero que mi hijo esté bien, que tenga su alimento, que tenga sus necesidades sean suplidas, que mi esposa tenga todo lo que necesita. Esa es mi prioridad. Porque si no, dice el apóstol Pablo que les recomienda a Timoteo, recomiéndales de estos, disculpen la expresión, pero es un término común entre nosotros los militares. Este muérgano, que si no va a dar lo que le corresponde a su casa, es peor que un impío. ¡Qué tremendo! Entonces, amados hermanos, cuando usted empiece a dar, primero, su casa, lo que necesita. Tomando en consideración lo que ya vamos a ver anteriormente, lo que ya dijimos, no lo necesario, no demasiado, porque hay otros que cogen esto como pretexto. No, primero los de mi casa. Y es que mi hijito me pidió que le dé unos zapatitos. Ya. Es que mi hijito me pidió que le dé una bicicletita. Y yo le compro la bicicleta más cara. Esa es la más cara. Es que mi hijito me compró para que le dé para un carrito. Pues ya es joven, ya tiene que tener su carrito. Entonces yo le di un carrito. Y le di un carrito último modelo y no sé qué, no sé cuánto. Y me acuerdo que había una iglesia que tuvo muchos problemas. Y el pastor motivó una campaña en la iglesia para recoger dinero porque el hijo ya necesitaba un carro. Y empezaron la campaña, pues que mi hijo necesita un carro, el hijo del pastor necesita un carro, hermanos, demos para el carro del pastor, y el carro del pastor, del hijo del pastor. Podrán imaginarse qué carro se pasó más del hijo del pastor. Sí, yo soy un padre, yo tengo mis hijos, aquí está mi hija, y mi hijo está allá lejos, y yo tengo que proveerle lo necesario. Entonces yo no voy a permitir que mi hijo se muera de hambre, que mi hija se muera de hambre. Pero tampoco les voy a dar algo que no corresponde darles, o algo que les puede hacer daño, porque si les empiezo a consentir en todo lo que ellos quieren, ¿qué va a pasar? Se corrompen, se van a acostumbrar a eso. Y les estoy haciendo un daño. Entonces yo debo proveer para mi casa. Pero debo proveer en lo que el Señor me dice. Lo necesario, lo suficiente. Y lo que esté, como se dice, no estirar las sábanas más allá para descubrir los pies. Lo que se necesita. Y si me pide, papi, es que yo necesito unos zapatos. Mi hijo, claro, ¿para qué? Para deportes, ya, tenga sus zapatitos.
El sueldo que yo gano son $300 mensuales, así es que me alcanza para los kits colegiales. Ya no son los kits, como son ahora los Venus. Pero papá, ¿cómo voy a ir con esos zapatos al colegio? Ya tienes que darme por lo menos unos Adidas, no sé, unos Nike, Soy tu hijo, tengo que andar bien vestido. ¿Cierto? No. Chuta, mijito, perdona, tómame. Y me endeudo por allá y me endeudo por acá y toma tus Nike. ¿Me entienden? Yo tengo que dar para mi casa, soy responsable. Pero dentro de la mayordomía del dinero que Dios me ha dado, tengo que dar lo que corresponde. Si yo tengo dinero suficiente, bueno, no hay problema. Pero tampoco le voy a dar 10 zapatos Nike. Le daré su par de Nikes y ya. Cuando se te acaban esos, te compro otros. Porque si no, mi hijo se corrompe y se empieza a distorsionar. Vamos a comer, sí, vamos a comer. ¿Qué queremos comer? No, yo quiero esto, yo quiero este otro. Es que vos sabes que papi, que a mí no me gusta tal cosa. Vos sabes que a mí no me gusta tal cosa. Y empiezo. Ay, no, yo tengo que darle a mi hijo lo que necesita. Y como al José Luis no le gustaba la sopa, era no. ¿No le gusta la sopa? Oh, mijito, ¿cómo no le voy a dar la sopita? No. ¿Tú qué quieres, mi amor? Ya, tome estito, tome. Nada, hombre malcriado, toma la sopa primero. Porque tengo que empezarle a poner disciplina. Porque si yo le malacostumbro a que él empiece lo que él quiere, se le da. Entonces, amados hermanos, mayordomía del dinero y de los bienes materiales con respecto a proveer a los de mi casa, tengo mi responsabilidad y no puedo permitir ni desatender a los de mi casa, pero conforme a lo que el Señor me da. Si yo empiezo a incurrir en deudas, si yo empiezo a incurrir en cosas que no están fuera, que están totalmente fuera de mi alcance, por satisfacer algún capricho o satisfacer algún deseo, eso está mal. Dar. Primero, dar a Dios. Segundo, dar a los de la casa. Tercero, proveer a las necesidades de la iglesia. Y esto está en tercer punto, y recuerden que ya primero le dimos a Dios lo que le correspondía. Y tercero está proveer las necesidades de la iglesia. Pero ya di el diezmo, ¿qué más quieres? Yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puedo decir que yo amo a mi hermano si le veo a mi hermano que no tiene ni qué ponerse? Pero yo tengo demasiado para ponerme. Entonces estoy proveyendo. Y si yo vengo a la iglesia y vengo al templo del Señor, ¿y se acuerdan cómo estaba el piso? Ustedes no le conocieron. El piso era cemento y ya viejito, bien fracturado, picado, feito, realmente estaba feito. Y ya el Señor puso y nos bendijo y ahí está. En cuarto lugar, proveer al que necesita. Y ya no estamos hablando del de la iglesia, sino al que necesita. Porque si voy en la calle y yo veo una persona que necesita, pues simple y llanamente, si yo tengo, le doy. Y si yo voy caminando en la calle y está lloviendo y una persona está sentada ahí en la calle, no me interesa si es que, no sé, será un drogadicto, será un adicto, será lo que sea. Pero está que llueve y está en una camisetita. Y yo, como es lógico, porque cuido mi salud, ¿no es cierto? Yo es una buena mayordomía de mi cuerpo, entonces estoy cuidando mi salud, tengo la camiseta por dentro, la camisa por acá, tengo un chalequito, un busito y tengo mi chompa. ¿Y qué tal si me saco esa chompa o me saco el busito de adentro y que se cubra, aunque sea con eso, y sigo mi camino? Porque el Señor también me manda a ayudar al necesitado. Lucas capítulo 14, del 12 al 14, perdón. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y vuelvas a ser recompensado.
Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Qué chiste hay en que yo sí doy, yo sí ayudo? Pero yo ayudo al que tiene y sé que me va a recompensar, me va a retribuir, me va a dar. Pero ¿qué tal si yo le doy al que no tiene? Con Marty, cuando estábamos en Salinas, pasamos 6 años allí. Empezamos unos grupos de hogar, ¿no? Y llegamos a tener como unos 60 personas más o menos. Y obviamente todos, desde nosotros mismos, no teníamos mucho dinero. Y eran personas muy pobres. Ahí en Salinas hay bastantes personas, los que son de allí no tienen dinero, son pobres. Y hacíamos las reuniones, todo, y siempre nosotros poníamos el cafecito, les invitábamos. Y la Marty sintió en una Navidad hacer algo especial. Muchos de ellos trabajaban en cocina o en limpieza o trabajaban sirviendo mesas. Y la Marty sintió organizar una cena para ellos. Una cena. Y me dice, ya mi amor, claro. Y vamos a hacer una B. Ella sentía en su corazón. Y como ya aprendió a hacer las ostas gratinadas y que no sé qué, esos comidas medias, ¿cómo son? Gourmet y todo lo demás. Hagámoslo, y me dio el menú, conseguimos las ostras, alquilamos unas carpas, les forramos muebles forraditos, bien bonito, todo, o sea, de lujo. Y les invitamos a los hermanitos. Una cena en la casa, como ahí teníamos en la base una casa que tenía un patio grande atrás, bien grande. Entonces ahí pusimos las carpas, pusimos las mesas, todo bien adornadito, con copita, con agüita, todo. Y venían los hermanos, ¿no? Se sentaban. Siéntese, hermano, venga, sirva, siéntese, toma una agüita, toma esto. Y después pasábamos los platos, ¿no? Así todo. Y ellos eran que nunca hemos sentido esto, nunca han hecho esto por nosotros, nunca hemos recibido esto, nunca he comido esto, siempre he servido esto, pero no he comido. Y nosotros le servíamos. Y qué lindo, qué bendición. ¿Y alguno de ellos podía devolvernos algo de lo que le dimos? No podían, no tenían recursos. Si a duras penas tenían para su sustento mínimo necesario. Amados hermanos, cuando yo voy a dar a los que necesitan, tengo que dar a los que necesitan. No tengo que dar con condición. Si yo administro de esta manera el dinero que Dios me ha dado, tengan la seguridad de que ¿de quién viene la provisión para usted? De Dios, es lo que vimos al principio. Entonces no se preocupe. Y gastamos una platita en eso y ni nos acordamos ni cuánto fue, ni supimos cuánto era, no sé, pero compramos y les dimos a los hermanos. Y qué linda experiencia poder servirles. Proveer a los que necesitan. Y como último punto le puse donar a aquellos que hacen buenas obras. Pero le puse como último, porque lo ideal es que yo haga. Que yo me involucre en las acciones, en el dar. Que el dinero que Dios me ha dado, yo lo empleo y lo utilizo para dar a los demás. Entonces yo digo, bueno, si yo voy a dar a los demás, lo doy yo personalmente. Pero sí lo puse y lo incluí porque pensé que sí, hay personas que de pronto su trabajo o sus actividades no le permiten. Pero tienen el deseo y tienen la voluntad de poder compartir lo que Dios les da. Y de dar. O quizás no tienen el don como la Marty para cocinar, no tiene esa facilidad para cocinar rico, o no tiene el don para servir, o no tiene los que nos reunimos, ¿no es cierto?, para arreglar esto y para ponerle bien. El Hernancito sabía la cara, pero así como artista, ¿no? Me pegó una repelada porque yo, y las tiras de la laca, sí. Pero no, de piso mismo ha sido, me dice, lacador de piso ha sido vos, dice. Esto es un arte, me dice, me repeló. Pero si usted no puede hacerlo,
Lo ideal es hacerlo. Bueno, provea a alguien que lo pueda hacer. ¿Me explico? Y por eso le puse al último, porque lo ideal es que uno mismo lo haga, porque se lleve doble bendición, una por dar de corazón y otra por servir. Es doble bendición. Pero bueno, si usted no puede hacerlo, bueno, dé a alguien, y esto sobre todo en los países que tienen mucho dinero, tienen otro nivel económico, se acostumbra bastante. O sea, ellos dan a las fundaciones, a las organizaciones que se encargan de repartir y de hacer buenas obras por todo el mundo. Y sí, está bien. Si usted siente en su corazón, hágalo, no hay problema. Vean, hermanos, ¿sí se dan cuenta cómo es el administrar el dinero? Yo sé que ustedes están acostumbrados y han de haber escuchado sendos mensajes y sendas prédicas y talleres de cómo administrar correctamente su dinero y que haga su presupuesto y que haga y esto va a gastar este porcentaje en esto y este otro porcentaje en esto y este otro porcentaje en esto. La palabra de Dios es muy sencilla. La palabra de Dios no le pide que usted se complique demasiado, como cuando hablábamos del tiempo, ¿se acuerdan? La semana anterior hablábamos del tiempo y decíamos que una agendita y que hoy sí voy a hacer. Les contaba que cuando empezaba el año, siempre me daban una agendita y decía, ve, ahora sí el día tal voy a hacer tal cosa, el día tal voy a hacer a tal hora tal cosa, y empezaba a programar. No llegaba ni a la quinta hoja y ya me olvidaba de programar. Porque todo el tiempo mío le pertenece al Señor y Él sabrá lo que tengo que hacer. No se trata de ser desorganizados. No se trata de administrar mal el dinero y gastar por gastar. No, si ustedes se dan cuenta en las cosas que nosotros estuvimos hablando, que el Señor nos dio en esta mañana, estamos administrando el dinero como tiene que ser. Y yo les di prioridades en las que el Señor y la palabra de Dios dice que debemos gastar el dinero, que debemos emplear el dinero. Amados hermanos, espero que el Señor haya hablado en esta mañana a ustedes y les dejo una conclusión. No somos dueños del dinero y los bienes materiales. Estos le pertenecen al Señor, a nuestro Dios. Roguemos a Él, pidámosle que nos dé sabiduría para administrarlos bien, no amarlos, no idolatrarlos, sino usarlos para hacer su voluntad. Eso es mayordomía del dinero.